En esta primera clase del capítulo 5 se presentan las definiciones básicas sobre las circunferencias y los círculos, las definiciones de radio y diámetro, las definiciones de semicircunferencia y de semicírculo, las definiciones de puntos interiores y exteriores a la circunferencia, definiciones sobre área del círculo, definiciones sobre sector y segmento circular de una y dos cuerdas, definiciones de trapecio circular o sector de corona circular. En esta primera diapositiva de esta primera clase del capítulo 5 de este curso de geometría plana, se muestra en la figura 5.1 una circunferencia que se define como el lugar geométrico de un conjunto de puntos que forman una curva alrededor de un punto, con la propiedad de que la distancia entre el punto C, que es el centro de cada uno de los puntos que componen el conjunto, es constante y igual al radio R. Esta curva se llama circunferencia. La figura muestra un ejemplo de una circunferencia. En la segunda parte de la diapositiva se muestra en la figura 5.2 un círculo, que es el nombre que se utiliza para designar la curva llenada de la circunferencia que forma un disco. El punto C se denomina el centro de la circunferencia y el centro del círculo. La figura muestra un ejemplo de un círculo. En esta segunda diapositiva es presentada la definición de radio, que es el segmento de recta R entre el punto C y el punto A de la circunferencia y del círculo. También es presentada la definición de diámetro, que es el segmento de recta D entre los puntos B y D de la circunferencia y del círculo, y tiene una dimensión igual a 2 veces la dimensión del radio. Por lo tanto, D igual 2 veces R. La figura muestra un ejemplo de las dos entidades. En la segunda parte de esta diapositiva es mostrada la definición de semicírculo o semicircunferencia, usando la figura 5.4. Un diámetro entre dos puntos de la curva pasa por el centro C del círculo o circunferencia y divide la circunferencia en dos semicircunferencias y también divide el círculo en dos semicírculos. Esta diapositiva presenta las definiciones de los puntos internos y externos a un círculo o a una circunferencia. Así, en la figura 5.5 es mostrada un círculo con centro C y un punto de la curva A con radio R. Los puntos D y E, que tienen la distancia al centro más pequeña que el radio, se denominan puntos internos de la circunferencia o círculo. Los puntos F y G, que tienen la distancia al centro más grande que el radio, están fuera del círculo o circunferencia y son denominados puntos externos a la circunferencia o círculo. En esta segunda parte de la diapositiva es mostrada la definición del perímetro de la circunferencia y del círculo. La dimensión o longitud de la circunferencia o círculo, es decir, la curva completa de una circunferencia o círculo, es denominada perímetro. El valor del perímetro es dado por 2 veces el valor de la constante pi, que tiene el valor 3,14159 multiplicada por el valor de la dimensión del radio. En esta nueva diapositiva, en la figura 5.7, se muestra un círculo de radio R. La área del círculo es dada por la multiplicación de la constante pi, que tiene un valor de 3,14159 por el valor de la dimensión del radio al cuadrado, es decir, que se multiplica la dimensión del radio por ella misma. En la segunda parte de esta diapositiva, un sector circular es mostrado en la figura 5.8.
La circunferencia se presenta con dos puntos E y F en la curva, donde son mostrados dos radios, es decir, el radio R1 que une el centro C al punto E de la curva y el radio R2 que une el centro C al punto F de la curva. La área entre los dos segmentos de línea que forman los dos radios R1 y R2 y que se extiende a la curva entre los dos puntos E y F se llama sector circular de la circunferencia o del círculo. El ángulo total del círculo es 2 veces pi radianes o 360 grados. La área de un sector circular es dada por la área del círculo multiplicada por el ángulo S dividido por 360 grados. Esta diapositiva muestra los conceptos de arco circular, segmento circular, flecha o sajita y cuerda. La figura 5.9 muestra el círculo con centro C, donde se anotó dos puntos E y F en la curva del círculo. Conectando el punto C, que es el punto central, hasta el punto E de la curva, tenemos el radio R1. Conectando el punto C al punto F de la curva, tenemos el radio R2. Así es formado el ángulo central S. Al dibujar el segmento de recta EF, es formada una zona entre el segmento de recta EF y la curva correspondiente al arco del círculo entre los puntos E y F. Esta zona es llamada de segmento circular, que corresponde al arco EF del círculo. El segmento de línea recta EF se llama cuerda. Si se traza desde la mitad de la línea de la cuerda un segmento de recta perpendicular hasta la curva del círculo, esta línea se llama flecha, sajita o altura del segmento circular. La área del segmento circular se calcula restando de la área del sector circular correspondiente al ángulo S el valor de la área del triángulo SF. Esta diapositiva muestra el segmento circular de dos bases. Si se dibujan dos cuerdas paralelas una a otra compuesta por el segmento de la línea E y F y el otro formado por el segmento de línea G y H, la área entre los dos segmentos de líneas rectas y los dos arcos de circunferencias FH y EG se llama segmento circular de dos cuerdas o zona circular. La área del segmento circular de dos cuerdas o zona circular se obtiene restando de la área del segmento circular generado por la cuerda GH la área del segmento circular generado por la cuerda EF. Esta diapositiva muestra el concepto de corona circular. En la figura 5.11 son mostrados dos circunferencias, una con el radio R1 exterior y otra con radio R2 interior. La área entre las dos circunferencias se llama corona circular. La área de la corona circular es obtenida restando la área del círculo con radio R2 de la área del círculo con radio R1. Las dos circunferencias tienen el mismo centro C. Así, estas dos circunferencias son concéntricas. Esta última diapositiva de esta primera clase del capítulo 5 del curso de Geometría Plana presenta la definición del sector de corona circular o trapecio circular. La figura 5.12 muestra dos circunferencias, una con radio R1 exterior y otra con radio R2 interior. Desde el centro común C de las dos circunferencias se trazan dos radios que forman un ángulo central S. La área entre los dos radios, con ángulo S entre ellos, y los dos arcos circulares es llamada
trapecio circular o sector de corona circular. De este modo, trapecio circular es la porción de una corona circular delimitada por dos radios con un ángulo S entre ellos. La área del trapecio circular se calcula multiplicando la área total de la corona circular por la relación de ángulo S dividido por 360 grados. Los centros de estos dos círculos son los mismos y se dice que estos círculos son círculos concéntricos. Cuando dos círculos tienen el mismo centro y el mismo radio, es decir, son idénticos, se llaman círculos congruentes.